Se anda a paso de agua, desnudando tempestades, con la lengua tejiendo los silencios, rotos los velos para siempre. Se anda solitariamente, sin ayer ni mañana, en las lebrinas del tiempo, y un devenir liviano ya se vuelve esa balsa en el aire. Buenas noches, ¿cómo están? Voy a saludar. ¿Cómo están esta noche de Convites? Esta segunda noche de la nueva temporada de Convites. Ahí vi que se conectó mi invitada y se está conectando la gente, así que quiero contarles tres cosas. La música que escuchábamos recién es de Alejandro Manzoni, así que lo pueden buscar porque es un gran pianista y compositor argentino. Y este poema y el poema de apertura del lunes pasado en Convites está en este libro que se llama La letra en el agua, que es mi primer libro. Y bueno, me dijeron, no dijiste dónde estaba el poema, y ahora se los estoy contando. Así que, dicho esto, también quiero agradecer, estar a la tercera cosa. Hola Silvina, ¿cómo estás? ¡Qué grande! Hace mucho que no te veo. Y ahora te estoy viendo seguido por acá, me alegra. Quiero agradecer especialmente a los amigos de Barrales Design, porque ellos trabajan para acompañar tus espacios y además están acompañando estos espacios. Ellos hacen barrales y accesorios de hierro para cortinas. Los hacen de una manera muy amorosa y artesanal. Hace muchos años, es una empresa familiar que recomiendo con los ojos cerrados, y además los pueden buscar por aquí, están en Instagram, Barrales Design. Así que, dicho esto, yo me serví hoy una copita de vino, pero no sé si voy a tomar. Es como que la voy acercando, vamos a ir viendo cómo va la cosa. Quiero presentar a mi invitada de la noche porque para mí es un honor tenerla y la admiro mucho. Ella es psicoanalista, fue residente y jefa de residentes en el Hospital Evita de Lanús, es adjunta en las materias psicopatología, Cátedra Shechman, y Clínica de la Urgencia, Cátedra Inés Sotelo, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Hola Adrián, se conectó Adrián, Natalia, Laura, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de estar así acompañada. Es supervisora, mi invitada de esta noche, y docente en hospitales públicos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Es también integrante de la revista Huellas, Psicoanálisis y Territorio. Ella es Tomasa San Miguel y ya mismo le voy a dar paso y nos hable de su saber hacer. Tomasa, ¿estás por ahí? A ver. ¡Oh! Estoy, Nati. Sí, estás. ¿Te ves? Qué maravilla, qué magia. Es una magia. Estas cosas son mágicas. Tal cual. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a vos. Decía, y verdaderamente para mí es una alegría tenerte esta noche. Quiero contarle a la gente que se está conectando, yo te conocí y quiero agradecerte algo públicamente. Mirá lo que voy a decir. Yo te conocí en un posgrado que yo estaba haciendo en el Centro 1. Ahí te conocí, no en la facultad, donde te tendría que haber conocido. Pero te conocí después porque fuiste a dar una charla, fuiste a hablar de algo que a mí me interesó mucho en ese momento, algo de Lacan, y trajiste a Spinoza. Y me conectaste de una manera tan linda con el decir de la alegría de Spinoza, que yo fui corriendo a buscarlo y a leerlo, porque hasta ese momento había solo leído títulos de Spinoza. Entonces, te quiero agradecer porque fuiste responsable de mi encuentro con Baruch Spinoza. Qué bueno, qué Así, suerte. sí, Servir para algo. Qué suerte. sí, de eso se trata, de eso se trata. Bueno, Mm. Tomasa, ¿cómo? Decime. No, nada.
No, no, decí vos. No, me estaba acordando de la presentación de La letra en el agua. ¿Te acordás ese día que llovía tanto que estuvimos en Espacio Tucumán? Me acuerdo, porque vamos a contar. Ese libro es una belleza. Aprovechemos para publicitarlo. Es una belleza ese libro. Ah, muchas gracias. Fue también una alegría invitarte. Bueno, mirá cómo la transferencia fue desde ahí con Espinosa, la alegría, el cuerpo, la La poesía. letra. Y ahí estamos. Y la letra en el agua, la letra. Ujú. Tomasa, la primera pregunta que quiero hacerte, un poco para abrir camino esta noche, que va a ser larga, espero, porque tengo muchas cosas para preguntarte y quiero hacerlo, es por qué el psicoanálisis y qué te sostiene en esta práctica. No, no sé qué decirte. Una cosa es cuando uno va a dar una charla sobre un tema, una clase, bueno, uno va preparado con sus papelitos, aunque después diga otra cosa, ¿no? Pero mirá la pregunta que me hace. ¿Por qué el psicoanálisis? Digamos, Bueno, yo te voy a contestar dos cosas. Voy a contestar en serio. Yo creo que esto después no circula por ningún lado, después uno se lo encuentra y por ahí se arrepiente. Pero vamos a hablar en serio. Hay dos hablemos. cosas, me parece. Sí, una es una especie de interés que tenía yo desde que era muy chica en relación a la infancia. Ujú, A la infancia y a la infancia complicada, ajá, a las perturbaciones en la infancia, diría Hilda Levin, que hace poco releí su libro sobre autismo, desde muy chica. Entonces yo primero había pensado en estudiar psicopedagogía, pero me encontré que esa carrera en aquella época no estaba en la UBA y yo quería estudiar en la UBA, pero además el único lugar donde yo hubiese podido estudiar en ese momento era en la UBA, ujú. ¿no? No en una universidad privada. Por suerte, fui a la UBA y decidí estudiar psicología a partir de aquel interés. Esa es una respuesta que se me ocurre ahora. El encuentro con el psicoanálisis fue desde el inicio de la carrera, a partir de la cursada de Freud. Yo cursé Freud con Irene Friedenthal y con profesores Ah, maravillosos. Y claro. ahí empecé a leer Freud y a estudiar Freud en un grupo de estudio con Alicia Pico. Bueno, toda una época de estudiar un montón y de quedar, yo te diría, como tomada por la escritura, por la enseñanza, por la honestidad de Freud, por su vigencia, por su invención. Cosa que me sigue pasando, ¿no? Cuando leo Freud quedo realmente sorprendida. Sí, Este, Eso me pasó con el psicoanálisis. Yo no iba a buscar al psicoanálisis. El psicoanálisis me encontró y me agarró fuerte, por ujú, suerte, porque sí, me sostuvo en muchos momentos de la vida. Pero yo no quería ser psicoanalista, ni mucho menos. Ni mucho menos ni mucho más. Yo quería hacer otra cosa y quedé medio capturada ahí, por suerte, sostenida en eso, tenía bastante prejuicio yo con los psicoanalistas como gente que no es muy del pueblo, ¿no? Y yo vengo de otro lado. ¿de Entonces dónde? me parecía Contame, que los... contame de dónde. Y bueno, a eso voy, que los psicoanalistas eran gente como, no sé, como tipo intelectuales, ¿no? Y no... Me daban mis desdenes. Después encontré gente divina y comprometida y nada, feliz de haber cursado esa carrera en la UBA. Esa es una respuesta. La otra respuesta es que la preocupación siempre fue el sufrimiento humano y que Ujú, el psicoanálisis se me presentó como una buena herramienta, ¿no? Cuando me agarró me di cuenta que era una buena herramienta, por lo menos la que a mí me gustó, la que creo que me sale, la que me sirvió en la vida, analizarme, me sí, despabiló, me sostuvo, me avivó, me alegra analizarme. Y la tercera cosa, puede haber más, capaz que se me ocurren, te voy a contar una especie de intimidad así de la vida verdadera,
que mi viejo era un señor muy frontal, para decir las cosas, muy frontal. Y mi mamá y la familia de mi mamá era una gente como 10, pero mi vieja era bastante como diplomáticos, ¿no? Y daban muchos rodeos, medio que no decían de frente muchas cosas. Mi viejo era muy frontal y muy, también estaba siempre preocupado por el sufrimiento y le parecía que diciendo algo podía resolver algo. Y mi mamá le decía irónicamente Cachito Freud. Así que quizás haya, me parece que esto me lo acordé ahora. Cuando mi viejo decía una cosa así, además de patearlo por abajo de la mesa, seguramente le decía Cachito Freud. Que Cachito. vaya uno a saber lo que quiere decir eso, sería un neologismo entre ellos, pero bueno, es un dato, ¿no? Es un dato, claro, es un nombre. ¿Por qué el psicoanálisis? Sí, está muy bien. Ahí un nombre que llega hacia tu padre, Cachito Freud. Y sí, como siempre. ¿Y qué me decías? ¿Por qué el psicoanálisis y qué más, Nati? ¿Me dijiste ¿Qué por te qué? sostiene en tu ¿Por qué qué? práctica? ¿Qué te sostiene en tu práctica? Ah, ¿Qué sostiene esto en vos? no, no sé. Un Ujú. deseo muy decidido que no tiene mucha respuesta. Mm. Bueno, eso Quizás los efectos, ¿no? sí, Quizás los efectos de esta práctica. Quizás los efectos. En hay, lo singular y en lo colectivo, ¿no? ujú. Claro, que algo dice Es en un ese discurso sentido. muy potente y que resiste bastante a Mm. la indiferencia, al odio, a la estupidez por momentos. Es como otra cosa, ¿no? Siempre me sorprende esa intimidad donde alguien viene a hablar con alguien y a contarle sus cuitas, o uno va O uno va. a contar sus cuitas, ¿no? En ese marco de intimidad, de respeto por la palabra, de detenerse en un detalle. Es una práctica muy particular, muy rara, muy rara. Es maravilloso esto que estás diciendo, sí, totalmente, coincido. Acá dice la potencia de los efectos. La gente está escuchando, ¿viste? Eso tiene esa vuelta, ¿no? Exacto, Cuando decís claro, algo, alguien escucha. Maravilloso. claro, la potencia de los efectos, sí, sí, es así. Creo que eso sostiene, ¿no? Eh, no es fácil el laburo que hacemos, Mm, no es fácil. Y es la potencia de los efectos y pensé en los afectos también, ¿no? En lo que a uno a un analista lo afecta también de su práctica, ¿no? sí, ¿querés No es decir fácil. eso? Y yo creo que uno está cada vez más ahuecado Ujú. respecto de cierta moral, de ciertos ideales, de más ahuecado y más contento también. No es hombrear bolsas en el puerto, como le digo yo a los estudiantes de psicología, ¿no? Tampoco hagamos de esto, pero es un laburo que afecta. A mí me gusta lo que decía Fuckelman. Fuckelman decía que se espera de un analista que esté más baqueteado respecto a la castración. Interesante. Baqueteado me parece muy lindo. Che, Ujú. Nati, tengo acá el WhatsApp y no sé cómo hacerlo callar. Si yo bajo el volumen, igual se escucha lo que yo digo. No se escucha nada, salvo lo que vos decís. No te Ah, preocupes. bueno, bueno, entonces no me preocupo. No estoy nada cómoda con este sistema porque no lo uso, pero bueno, ya lo estoy aprendiendo. Está bárbaro, está saliendo bárbaro. Bueno, me lleva a algunos lugares esto que vos estabas diciendo, porque te estuve escuchando por ahí, online. Viste que ahora es todo online y te estuve escuchando en alguna conferencia que diste, en alguna entrevista. Entonces, en un momento, esto que decís me lleva a recordar una parte de esa entrevista, o no, no era una entrevista, era una conferencia que vos diste hace poco, relativamente, en septiembre del año pasado donde hablas de que estás en un momento entre el olvido absoluto, decís, estos son tus palabras, que estás en un momento entre el olvido absoluto y la palabra que aparece, la certeza de la palabra que aparece.
¿no? El olvido absoluto como una suerte de agujero, ¿no? Y la certeza de la palabra que irrumpe, que aparece. Esto me interesó, en primer lugar porque yo lo relaciono esto mismo que vos decís con la experiencia de lo creativo. O sea, yo vengo del arte, Ah, sabés que soy música, entonces tengo como ese recorrido muy a flor de piel. Y el acto creativo tiene mucho de eso, ¿no? De esto que vos resumiste en este entre una cosa y la otra. ¿Qué puedes decir de esto? ¿En dónde te encontrás respecto a eso? eh, ya me parece que me acuerdo de eso que dije ese día, porque había pasado algo muy extraño, que fue que eh, fui a una librería Ujú. y bueno, yo vengo teniendo olvidos, ¿no? Quizás sea la edad también. Entonces no me acuerdo los nombres de los actores, ni de las películas, ni de los autores de libros, ni de los títulos de los libros. Ajá. Tampoco es que fui en la vida joven muy memoriosa de esas cosas, la verdad. Pero ahora ya es como ese señor alto, medio canoso, cuando quiero decir algo, o el coso, el cosito, bueno. Pero en el año pasado, con lo impactante que fue el año pasado, sigue siendo, ¿no? No es pasado. El No, 2020 no es pasado. no. Fui a una librería ahí en esos días. Tuve una experiencia que me impactó mucho y debo haber dicho eso por aquello, que no dije todo en ese momento, dije solo la conclusión. Quise preguntar por un libro y no me salieron las palabras. Ajá. Pero no solamente que no me salía el título del libro, no me salía ni el autor, ni podía hacer un chiste, ni podía decir de qué color era la tapa, que a veces me las rebusco así, digo, una tapa que es como celestita, y el librero amigo interpreta y consigue lo que yo le estoy pidiendo, que nos conocemos hace mucho. Acá fue una especie de vacío de palabra, un poco más que un olvido, me parece. Claro, es otra cosa, ¿sí? ¿Sí? Y fue muy impresionante, se lo comenté a algunas amigas, y quedé muy impactada. Mm. Pues no podía decir ni hacer un chiste, no, se interrumpió la cadena. Ajá, Y él me hacía como algunos chistes y a mí eso no me resonaba con nada. Estaba como, ajá. ¿qué hago yo acá? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo se dice buenas tardes? Me olvidé, me voy. Fue muy impresionante. Y hubo varias de esas experiencias junto con otras de que caiga una palabra y poder escribir, por ejemplo. Escribí un montón en Sí, el 2020, que no es pasado, escribí un montón, seguramente muchas cosas desmesuradas, intempestivas y algunas otras un poco más. Eh, pero fue esa experiencia en relación a la palabra, de un agujero, algo más que un vacío, fue muy extraño. Y sí. después por ahí caía como algún, ¿no? Alguna especie de, sí, de certeza, de un nombre, es Ajá. un nombre. Mira Este, qué experiencia, con ¿no? la escritura, Porque es una sí, experiencia impactante, sobre corporal, el lenguaje, es una experiencia sobre el lenguaje, sobre la cadena, que vos decís, interrumpió la cadena. sí, sí, sí. Ahí se nota que uno no hace uso para nada, ¿no? Del lenguaje. El lenguaje a uno lo lleva de Ajá. acá para allá. Y lo que decís de la creación me parece que a mí me ha pasado en algunas situaciones como de escritura, viste que nada, 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 y de golpe cae alguna cosa que a uno se le ordene, que quiere decir de tal manera, ¿no? De escritura en relación al psicoanálisis. Yo no escribo poesía, no escribo cuentos, escribo algunos textos o capítulos de libros o cosas para presentar en algún lado. Y ahí me ha pasado este agujero, a veces también dando clases, de no saber qué estoy diciendo, qué viene después, ni cómo se... En Ujú. general ahí les pido a los estudiantes que son tan generosos conmigo, que digan alguna palabra y yo enseguida armo. Pero ese día era, no había caso, y me parece que tuvo que ver con el impacto
de Sí, la pandemia y con lo que venimos viviendo, que por lo menos a mí he hablado mucho, pero en el fondo me ha dejado sin palabras y claro. me deja sin palabras. Sí, está pasando un poco eso, ¿no? Como esa ambigüedad. Ujú. Entre, Sí. como algo entre el silencio y la palabra que toma Juarros en un poema, pero no es nada Mm, poético. Exactamente. claro, claro. Y esa experiencia de algo que es un poco más que silencio. Ujú, ujú. Eh, Me acuerdo que llevé a análisis esa experiencia, fue una experiencia, pero vos sabés que no me acuerdo qué Bueno, pasó cuando la llevé a análisis, así que debe haber sido importante. Pero digo, una cosa es la dimensión del olvido, el silencio, ahí vamos, ¿no? Como que ahí hay sí, inconsciente. Esto otra cosa. fue muy raro. Sí. Fue muy raro y me parece que fue la experiencia más cercana a la pandemia que tuve, ¿no? Uno cae por momentos en lo que está pasando. Ayer también le decía a amigas cuando veía fotos de mayores de 70 Mm, vacunándose, les decía, por momentos caigo, ¿qué mm. es lo que está pasando? Y la verdad que por momentos no, es como algo que uno dice o que uno, por supuesto, tiene conductas, comportamientos, posiciones respecto de eso y de las políticas y de algunas redes que uno ha podido crear o colaborar y sostener en tiempos tan complicados, pero siento eso, que todavía no se inscribió, ¿viste? Y hay una diferencia entre la palabra y lo escrito. Sí, Hay sí, una diferencia. Me da la sensación que sigue teniendo por lo menos para mí, esa impronta del trauma que es pura cantidad y que todavía no se me escribió nada. Cuando me decías lo de este encuentro, en el fondo yo pienso que es presencial, hasta que me doy cuenta que me tengo que conectar, pero hay algo que para mí sigue es, ¿dónde voy? ¿No? sí, sí. Y después un esfuerzo para, no voy a ningún lado, va a ser así, asá, hay que conectar esto con aquello. Bueno, o ese ir también Bueno, tomó otras formas, ¿no? sí, Con este contexto. sí, totalmente. Por suerte estuvo esto, ¿no? Totalmente, ¿hasta dónde llega la palabra? Eso me parece que también puso, digo, los encuentros con el lenguaje, con el otro. Este acercamiento que provee el lenguaje también, ¿no? Sí, sí, viste que, digamos, es como otra vía, no suplanta el encuentro de los cuerpos, para mí no lo suplanta, No. pero es otra vía que tiene efectos. No es lo mismo, pero tiene algunos efectos. Y lo que estuvo bueno y me parece que podemos seguir haciéndolo es que estos medios para juntarse o para dar una clase o una charla o una supervisión o conversar del laburo que hacemos se volvió muy federal Sí, por esto mismo, ¿no? Y sí. eso, con Clínica de la Urgencia en la Facu, con Inés Sotelo, Inés armó una red que estamos entrevistando a profesionales de todas las provincias, por ejemplo. Y Qué los lindo. estudiantes están en contacto con experiencias en relación al psicoanálisis, a la salud mental, a los hospitales, con gente de todas las provincias. Eso fue muy interesante, Sí, claro, fue claro. muy lindo. Bueno, Eso está muy bueno. esto que también permitió en este contexto la tecnología, que por ahí en otro contexto no sé cómo habrá sido, digamos, otra pandemia, ¿no? Pero la tecnología también permite que no se corten los lazos. Es verdad lo que vos decís, no tiene que ver el lazo presencial, pero a cada quien, yo lo que veo es que a cada quien le pega de una manera particular y quien Sí, puede sostener también ciertos lazos de manera no presencial, hay quienes la manera presencial no les es beneficiosa, ¿no? En algunos casos, esto permitió también como poner el cuerpo al lazo. Me parece también que depende de cada quien, ¿no? Cómo se fue gestando en cada quien esta experiencia. sí.
Sí, seguro, sí, es singular, sí. Es singular. A mí, en mi singularidad, no siento que es otra vía, que por supuesto hacemos uso y seguimos laburando y escuchando, atendiendo y, bueno, intercambiando, pero no suplanta Ujú. lo presencial, ¿no? Cuando uno vuelve a encontrarse, pasan cosas Sí, nuevas. Bueno, es totalmente. así. No, no, eso es indiscutible. Eso es así. Mm, Bueno, yo que venía también haciendo una actividad muy intensa con la producción artística, que paró eso, entonces también claro. estaba con una actividad social y de viajes y cosas muy activa realmente al respecto, y no, eso fue como, en la cadena, bueno, se sintió Sí, fuerte, eso. ¿no? Fue un Sí, estruendo, fue ruidoso ese agujero. sí. Mm. Sí, ahí es muy difícil porque quedás pedaleando en el aire, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo artístico quedó interrumpido. Totalmente, totalmente. Bueno, pero por eso me parece que depende cada quien y el cómo se va también acomodando Mm, en cada quien, cómo va reinventándose de acuerdo a esta contingencia. Eh, sí. ¿Te vacunaste? Hablando de esto, ¿Qué cosa? ¿te vacunaste? Me vacuné, sí. Me vacuné. Creo que el 17 de marzo fue la segunda dosis. Me Ah, vacuné. Sí, sí, me dieron las dos dosis. Fue antes de esto, en febrero creo que fue la primera. Me vacuné con todos los cuestionamientos del caso, ¿no? Realmente. Porque sí. me parece totalmente absurdo que yo esté vacunada y haya gente en los hospitales y los centros de salud que no estén todavía vacunados, creo que ahora ya sí, y mucho más absurdo que gente de más de 70 años todavía no esté vacunada. Yo tengo las dos dosis y la verdad puedo trabajar de modo virtual, Sí. sí, me vacuné, no sin hacerme 80 preguntas y, y bueno, y estar muy en desacuerdo con el modo en que se vacunó en Ciudad, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí, me vacuné. Con todas esas preguntas fui y me vacuné, pues me quería vacunar, porque me parecía que había que vacunarse y en el fondo cuantos más seamos los vacunados mejor, ¿no? Es por eso, es. Pero bueno, ahora llegaron más vacunas y esas incomodidades y eso tan controversial se amainó un poco porque están vacunando a la gente grande, ¿no? Claro, Pero claro. bueno, esto que te digo, yo tenía mis dos dosis y mi tía, que no voy a decir la edad porque se ofendería, es muy coqueta, se dio recién ayer su primer dosis y Ujú. bueno, ahí estamos, ¿no? Sí. Bueno, Eh, tal ¿vos, cual. te, ¿Vos te vacunaste, Nati? Me vacuné primera dosis recién, falta para la segunda, pero Ah, bueno. También lo demoré por esto mismo que vos traes, ¿no? Estaba en la duda, pero después sentí cuando, sobre todo mi mamá, que es una persona muy mayor, también se vacunó la primera dosis primero, digamos, eso fue antes ah, que yo, bueno, luego la segunda. bueno, Pero cuando la bueno, acompañé, ahí sentí esa emoción de lo colectivo, ¿no? Esa, tremenda, es tremendo, es tremendo. tremenda. Yo creo que tiene un carácter muy fuerte, simbólicamente, realmente, bueno, políticamente hablando, ¿no? Humanitariamente. Entonces, cuando pasé por esa experiencia con mi mamá, después decidí anotarme para la, Está bueno, está bien, fue como, está sí, bien. la verdad que sí. Sentí que era más allá de mí, digamos, que había una cosa que había que hacer. Sí, 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 sí. Sí, y además esto que para mí se ha demostrado de un modo muy fuerte, que la salud es colectiva, ¿no? Sí, No sí, hay otro modo de pensar la salud que no sea colectiva. Acá no es una cuestión de quién tiene las vacunas, sino de que nos vacunemos todos, porque si no, ujú, no, una peste te demuestra eso. sí, Vos hacete el individuo todo lo que quieras, pero no hay individuo. No no, hay individuo, hay colectivos y sí. sujetos. Individuo no hay, La no hay. singularidad y lo Nos colectivo, contagiamos ¿no? todo el tiempo. ¿Eh? Ese entramado entre la singularidad y lo colectivo. Claro, Tan claro, interesante lo que se está viendo, ¿no? Ahora con eso. Eh, sí.
varias aristas para charlar, pero bueno, tendríamos que tener Sí. 15 programas. Tomasa, vos tenés una extensa carrera, bueno, pero también una extensa actividad, experiencia en el ámbito hospitalario, Mm, ¿sí? Como habíamos leído un poco sí. de vos en la apertura. Yo te quería preguntar, me interesa preguntarte dos cosas al respecto, que me cuentes así desde tu experiencia, ¿eh? Se filtra en lo académico, pero desde tu experiencia como analista y este trabajo que vos venís llevando. ¿Qué sentís que te enseñó el hospital? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué aprendiste vos de la locura? Mm. Sí, yo tengo mucha experiencia en el hospital. Mi tarea asistencial en el hospital no es de tantos años, sino que siempre seguí ligada a los hospitales con las supervisiones, las clases, las conversaciones clínicas, ¿no? Yo en el hospital atendí 9 años, una cosa así, 8 o 9 años, porque después de la residencia, claro, pero ahora todo lo cuento así, todo es 25, 30. Después de la residencia me quedé varios años más en el Hospital Evita, y antes de la residencia había hecho un año como visitante en Casa Cuna. Entonces en esa suma sí deben ser 9 o 10 años. Eh, Y a mí el hospital me enseñó un poco esto, ¿no? Que la salud es colectiva y que el entrecruzamiento de discursos es fundamental. Eh, y me enseñó, me parece, no sé si lo aprendí bien, pero el hospital trató de enseñarme que la salud mental es un buen espacio en el que lograr un lugar y también del que uno se puede servir como analista, ¿no? Me Ajá. enseñó mucho el no todo, la experiencia en el hospital, mucho, mucho, porque es antirreligiosa esa experiencia, ¿no? Porque la casuística es muy variada, porque los profesionales con los que uno intercambia, discute, charla, comparte casos, almuerzos, discusiones, cuestiones gremiales, son otros discursos, porque además el Hospital Evita de Lanús tiene una historia de mucha lucha en relación a la salud mental en la Argentina, a grandes maestros, pioneros en Argentina, entonces era como un grupo muy variado, ¿no? Estábamos todos un poco atravesados por el psicoanálisis, pero no éramos todos de la misma parroquia. Entonces los supervisores eran kleinianos, winnicottianos, Claro. había mucha psiquiatría dinámica, también los psiquiatrones, entre comillas, eso fue muy interesante, ¿no? Gente muy formada de la época del Levita de Goldenberg, este, como pioneros en la salud mental en la Argentina, con mucha clínica, pero que no tenían esta cosa de los ismos, como dice Ulloa, ¿no? Del lacanismo, ese problema con el ismo que no te deja pensar. Sí. Entonces la formación era muy rigurosa, pero también era variada, digamos. Y todos leíamos Winnicott, y todos leíamos Klein, y todos leíamos Lacan, y todos leíamos no sé Yo qué, psiquiatría. otras cosas. Sí, claro, claro, sí. Sí, Ana María Fernández, Volnovich, mucho los argentinos. Mm. Levita era una residencia muy de los argentinos, ¿no? Sí. Eh, Me dio eso y me dio creo que sí aprendí ahí algo como ¿cómo decirte? Como de la intuición clínica Mm. y del trato, ¿no? De la soltura en el trato con el paciente, ¿no? Eso que dice Lacan de no se den importancia cuando alguien los consulta, no se trata de imposturas. Bueno, en el Evita llegabas a intentar una impostura, Evita, Lanús, Cordón, con Urbano. Llegabas a intentar una impostura de lacaniano y bueno, te iba a ir muy mal. Por suerte, Sí. eso también, ¿no? Y además tuve grandes encuentros en el hospital.
Bueno, el padre de mis hijos es uno de esos encuentros, grandes amigos, Ajá. eh, y unos pacientes de una dignidad, de una dignidad y de un amor a la palabra y bueno, personas inolvidables, gente inolvidable, realmente, ¿no? Eso, Gente muy valiente. qué aprendiste de ellos, ¿no? Y de la locura en general, Sí, ¿no? No, no solo de la psicosis, sino sí, de esto. claro, claro. Hay muchas situaciones donde recuerdo cosas dichas por pacientes, casi en el entrar y salir del consultorio o en una merienda en la sala de internación, gestos, ¿no? Gestos que me han formado y, y bueno, y que están ahí como una brújula. De la locura, qué sé yo, de la locura. Este, nada de lo humano me es ajeno. Ujú. Aprendí la rigurosidad de la locura, esa cuestión lógica, ¿no? En el medio de la incoherencia, una especie de razón lógica que es otra, ¿no? Aprendí como la potencia del lenguaje cuando se suelta y anda solo, ¿no? Mm. Del dolor del cuerpo fragmentado, de la ruptura de los lazos, de que casi no hay nada peor que ser loco y pobre en la Mm. Argentina, como había un texto del italiano de la desmanicomialización, ahora no me voy a acordar el nombre, obviamente, y aprendí como también de bueno, no sé, lo pienso así, como de la potencia de algunos gestos, ¿no? Como con algunos gestos, algunos destinos se tuercen un poquito. Ujú. A ver, Eh, me interesa mucho el tema del gesto. A ver dónde. y me vienen muchos pacientes, ¿no? Muchos encuentros con pacientes. Hoy creo que hablaba con alguien de un paciente entrañable, eh, camionero italiano, y llega a la guardia con un episodio maníaco, lo trae su familia, si era por él no venía, y él me decía, yo estaría haciendo, yo debía ser residente de segundo año, ¿no? Y él me decía, doctora, es el mejor momento de mi vida, ¿cómo me van a internar ahora? Eh, y entonces él decía que no se quería, que estaba insomne, acelerado, verborrágico, bastante agresivo, y seguía manejando su camión. Entonces él dijo, primero lo que dijo fue que no podía internarse porque era el cumpleaños de su hijo. Entonces le dijimos que bien podía festejarlo en la sala. La sala de Levita, por lo menos en aquella época, era una sala recontra abierta, eh, muy respetuosa de los pacientes. ¿De qué años estamos Y, hablando para contextualizar? y estamos hablando ahí del 96. Ujú. Bien. Eh, y esto, que era el cumpleaños de su hijo, entonces que lo festejábamos en el comedor de la sala, y después la otra cuestión era que él quería meter su camión en el estacionamiento donde los médicos dejaban sus autos, Ujú. entonces redactamos una carta, él, la psiquiatra y yo, dirigida a la dirección del hospital para que le dejaran entrar su camión, y al día siguiente se le autorizó. Y entonces él decidió quedarse con nosotros un tiempo a ver qué le andaba pasando, ¿no? Y lo Maravilloso. recuerdo como una gran enseñanza, tenía una rigurosidad y una posición ética, este, y bueno, y se enojaba mucho porque cuando hacíamos guardia dormíamos ahí, nosotros dormíamos en la sala, había un cuartito, que era el office también, ahí pasaba todo, ahí era el pase de guardia, ahí se estudiaba, ahí dormíamos a la noche, cuando dormíamos es un decir, estábamos en la sala de La guardia. internación. Sí, sí, sí. En la sala misma, la sala 32 camas, 16 varones, 16 mujeres, y en medio de esos dos pabellones había un cuarto que era donde nosotros dormíamos los residentes cuando hacíamos guardia. Claro. Sí.
él irrumpía en esa habitación, tocaba la puerta y decía, ¿qué hacen durmiendo? Si ustedes trabajan en el Estado, tienen que trabajar las 24 horas. Y nosotros le decíamos, no podemos más. Me sale el nombre, pero no lo veo. Es que no podemos más, estamos muy cansados. Vaya a descansar o vaya a sentarse al comedor, pero nosotros no estábamos maníacos nosotros, necesitábamos descansar. Me acuerdo de ese paciente, me acuerdo de algunas cuestiones políticas, de algunas redes que los pacientes armaban, de algunas situaciones de mucho desamparo. Me acuerdo del 2001 en la sala de internación, de cómo resonó el 2001 en la sala de internación, y ahí hubo lazo, y ahí cantaban esto de que se vayan todos. Entonces es muy extraño entre la ruptura del lazo y algunas cuestiones colectivas, sociales y políticas que se escucha resonar en alguien que parece que está totalmente alucinado, interceptado, y en otra, y de golpe, ¿no? Y hubo muchos gestos muy amorosos ahí, muy amorosos, y también gestos fuertes, tristes, violentos, algunos de muerte, gestos dolorosos, pero en general creo que lo amoroso funcionaba, ¿no? Y también Y con esta... lo que contabas de cómo entró este paciente, ¿no? A quedarse, ¿no? Cómo se pudo quedar con ustedes. Ahí hay algo del amor. Sí, claro, porque además ningún paciente, si el paciente no quería quedarse, no se iba a quedar. La sala era abierta, entonces las puertas estaban abiertas, los pacientes circulaban por el hospital, ahí estaba la marca de Goldenberg y todo su equipazo de la psicología y psiquiatría de enlace, lo comunitario, la antipsiquiatría. Entonces era muy difícil, el que se quería ir se iba, no se iban. No, señor. No se iban los pacientes, no, Qué maravilla. no. Qué maravilla. Esto que decías de las repercusiones también del contexto, ¿no? De cómo resonancias del contexto del 2001, que fue terrible. Vos estabas ahí, yo estaba entrando al CBC en el 2001. Así que imagínate, bueno, la diferencia, pero también entrando a la universidad en ese año, yo empecé la carrera de grande, yo empecé a los 26, 27 años. Así que fue un lindo momento para empezarla, por otro lado. Eso tampoco sabía a qué me iba a dedicar. Estuve Claro, claro. buscando y encontré algo que me pareció hermoso. Además del arte, ¿no? Así que sí, las resonancias y digamos lo que toca los cuerpos. Ahí. Sí, y la locura tiene también como esa lucidez, ¿no? El uso del lenguaje, creo que me enseñó mucho eso, el uso del lenguaje. Que no es el uso, no es agente, pero muestra ese atravesamiento, ¿no? Y también, bueno, muchas situaciones de despabilarse, ¿no? De mucha ingenuidad mía o de otros, como creyendo que comprendíamos. Y entonces ahí de un plumazo te ubican que de lo que se trata es de un significante suelto, digamos, que eso no es teoría. Que de verdad el significante no significa nada, ¿no? Me parece que me enseñó eso y a nivel afectivo, bueno, una especie de algo que enriquece mucho, ¿no? Que es inolvidable, sobre todo las guardias, son situaciones con compañeros que te unen para siempre. Claro. Muy inolvidable. Y ahí también tuve como una especie de torpeza, lapsus o no sé qué, que yo cuando adjudiqué, viste que en la residencia adjudicás, es una palabra medio así, yo quería ir a Levita, pero no quería un hospital que tenga sala de internación. Una cosa tan dividida. Y el Levita era famoso por su sala de internación, por cómo se laburaba en esa sala. ¿No? Yo decía, bueno, voy a ese hospital porque no sé si tiene sala de internación, entre la brutalidad y la ignorancia de una formación muy sesgada y la negación, ¿no? Y cuando llegué, el primer lugar que quise ir fue a la sala.
Y el día que llegué me dijeron, te tenés que quedar a hacer una guardia, porque no sé quién no puede, porque se accidentó. Yo dije, y bueno, me quedo, ¿qué voy a hacer? ¿Un miedo? ¿Un susto? Claro, claro, ¿cómo no? Qué bárbaro. Aparte todo nuevo, ¿no? Cuando uno entra Todo siendo nuevo. joven, con poca experiencia, a un lugar semejante, con semejante Sí, propuesta. sí. Semejante lugar, exactamente, semejante lugar, ¿no? Sí, sí, por suerte fue en esa sala. Cuando hablamos de locura, hablamos de esta producción, ¿no? Del despliegue de una subjetividad, Mm, no de los hacinamientos, maltratos, lugares espantosos. Eso es otra cosa, eso es es otra cosa. criminal, digamos, no es acompañar el trabajo de la locura, ¿no? Eso es otra cosa. Es otra cosa. La sala de Levita es una gran sala, un gran laburo hacen, ¿no? Qué bárbaro, qué lindo Es, escucharte sobre estas cosas porque, bueno, me parece muy importante también, ¿no? Para todos los analistas los que estamos en este camino, también escuchar estas experiencias nutre, uno se imagina también. Yo no tuve experiencia en hospital y esto que vos traes, bueno, experiencia con la locura sí tuve, pero digamos, lo institucional, los atravesamientos en lo real, digamos, cómo hablan esos cuerpos con los contextos que están atravesándolos. Eso a nivel hospitalario me parece que debe ser alucinante. sí, son Este, situaciones además de mucha tensión, ¿no? Donde también uno se mide un poco hasta dónde puede y aprende a decir, che, con esto no puedo, y el trabajo en equipo y el relevo, ¿no? Cuando uno no puede escuchar algún relato, no está en un momento como para eso, o situaciones muy espantosas que, sí, bueno, que no, que uno no está dispuesto, digamos, pero han se arma sido una red, encuentros, ¿no? Se arma una red, ¿eh? se arma una red Sí, disciplinaria que sostiene. sí, sí, sin eso es imposible, Ujú, ¿no? Sin ese relevo por momentos es imposible. Y eso de despabilarse mucho, ¿no? Ese tipo de pacientes que no suponen ningún saber despabilan un montón. ujú. Eh, eh, bueno, me acuerdo de muchos muy queridos, muy inolvidables, que me enseñaron todo. Lo que Claro. sé o no sé, se lo debo a... Después el trabajo en la facultad, se lo debo a los pacientes de Levita, termino la frase, y a compañeros y colegas, incluso con enojos y críticas. Nosotros éramos muy jóvenes y siempre estábamos en contra de, siempre era como una definición, en contra de la jefa de la sala, en contra de la jefa del servicio. Eh, pero sí, sí, me enseñaron un montón. Y en la facultad fue como, el trabajo en la facultad fue como formalizar todo eso, que la verdad es que era Ujú. puro cuerpo, pura intuición, pura, no sé, olfato, una cosa rara, de saber más o menos por dónde ir con un paciente, como para que no salga tan mal, ¿no? Las situaciones son muy extremas, no es que uno se pone a pensar, que el paciente está colgado en la ventana, es que el paciente te pega una piña, es que el paciente viene todo ensangrentado porque se cortó, no es una cosa que uno piensa ahí, le digo esto, son como situaciones, ¿no? Este, y ese laburo es fuerte y te da como mucho entrenamiento, si lo podés más o menos formalizar, si te analizás, si Sí, sí, supervisás. fundamental. La urgencia, ¿no? Esto que se abre de la La urgencia. urgencia, Ujú, ujú. la urgencia, claro, después en Clínica de la Urgencia se trató de formalizar tantos años en la Cátedra de Inés, desde el 96 también, más o menos, o 95, formalizando todo el tiempo este trabajo, pensándolo, bueno, y en psicopato ni hablar, ¿no? La cuestión de la psicosis, el diagnóstico diferencial. eh, a mí me parece que son cosas que sirven mucho, Ujú. me parece que son herramientas Sí, muy potentes, ¿no? claro, 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 claro que sí. Y el trabajo del psicoanálisis, ya sea, digamos, en un consultorio
privado, entre comillas, y en un ámbito hospitalario, también tiene esa apuesta de no pensar tanto, ¿no? O sea, uno va formado, Sí, pero sí. tiene algo pasa en esta práctica que hace que, bueno, que la lectura también pueda hacerse durante y después, ¿no? Pero hay algo de lo espontáneo, de que Sí, vaya a saber qué. sí, 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 sí. La verdad es que uno piensa después, no piensa en el momento, ¿no? No piensa en el momento. Si uno se pone a pensar en teoría, no escucha absolutamente nada, ¿no? Lacan decía esto, el analista al menos dos. Uno es el que está ahí, en el sentido del estar. Mm, Ulloa decía estar analista. Y el otro, si, uno es ese, y el dos es el que se sienta a pensar, formaliza, transmite algo. Pero entre esa experiencia que es el análisis, y lo digo equívocamente, ¿no? El propio, que anda a saber qué quiere decir propio, pero entre esa experiencia que es el análisis y cuando uno quiere transmitir algún concepto, hay algo que se pierde sí. y es la intuición y lo más corporal. Y justo leí ayer hoy, en el seminario 18, Lacan dice que la letra tiene que ver con la intuición. Mirá qué interesante eso, Nati, a vos que te gustan las letras. La letra, la intuición está ligada a la letra. Bueno, Y también dice que, el título de mi libro, La letra en el agua, para quienes se están conectando ahora y no escucharon nada del principio, la letra en el agua vino en un sueño. ah, Apareció la letra con un no me sueño. acordaba. Mirá, Después ahí hizo una trenza con otras cosas que sí me resonaban de la cuestión de la letra en el agua, pero sí, sale de un sueño. claro, Así que hay algo intuitivo claro. también, ¿no? No, digo, hay... Sí, sí, está bueno lo que decís, porque la letra y la intuición son cosas que remiten al cuerpo. Ujú. La letra y la lengua, ¿no? Ahora me acordé de un sueño que tuve una vez que era como con la lengua, con la boca, como un barral. Recién hablaste de barrales al principio y lo que salía de ese arrancar así con la boca eran letras. Lo que caía, ¿no? Como si uno escupiera letras. Supiera, Al final uno hasta sueña medio lacaniano. Está tan embobado. Uno está tan embobado que sueña lacaniano. Pero me acuerdo de aquel sueño. O Lacan nos permite una lectura de esos sueños, ¿no? Yo no sé si lo tenía Lacan. Sí, 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 sí. sí, por supuesto. ¿Y te acordás? Decías de Por eso. ¿Qué me dijiste? que te acordás de ese sueño, decías, estabas diciendo. Sí, sí, claro, cuando traes lo de la letra en el agua, ¿no? Y pensaba en lo de la intuición porque me parece que hay algunas letras que resuenan, que a veces uno tiene como una especie de orientación, ¿no? Nunca sabe el resultado de la cosa, pero, y a veces no, y también se equivoca un montón, obviamente, ¿no? Acá no hay éxitos, un laburo raro porque no hay éxitos, hay como modos de vivir un poco más contento, no vamos a decir feliz, ¿no? Sí, bueno, esto que decís, mira, me da pie a algo que yo pensaba preguntarte. Yo estoy desordenando todo acá porque siempre me pasa que me armo así como una serie de preguntas Ah, y después te voy escuchando y se me ocurren otras cosas, por suerte. Así que esto no tiene mucha validez más que para empezar. Eh, te escuché decir en una entrevista, esto sí creo que era de Inconscientes, anda por ahí, mm, que quieren buscar, donde te preguntaban por el psicoanálisis, qué es el psicoanálisis. Bueno, tomando a Lacan de los últimos seminarios, vos traes una definición de psicoanálisis en ese entonces, que fue hace unos años, ¿no? Pero muchos, sí, 10 ponele. Mm, en ese momento, vos traías al seminario 24 a Lacan diciendo que el psicoanálisis era una praxis para sentirse mejor. Y decís, y punto. A mí me gustó ese y punto, ¿no? Porque hablando de la letra y de esto intuitivo, me parece que también ahí hay algo, bueno, es una práctica para sentirse mejor.
y punto, déjense hinchar con qué es el Claro. análisis, ¿no? Y me pareció muy interesante también otra de las cosas que vos decís ahí, eh, que decís que hay que estar muy advertidos de que el dispositivo del psicoanálisis, voy a leer porque me lo anoté lo que vos dijiste, el dispositivo del psicoanálisis puede solidificar canallas. Esto también me interesa, porque a la luz de lo que hemos visto también a nivel político, ¿no? La utilización de algunas cuestiones, como hay palabras que resuenan con el psicoanálisis, como por ejemplo junto, o cambio, o alegría, ¿no? Esto de la revolución de la alegría. ¿Y qué pasa con esto? Realmente que hay que estar advertidos de no alimentar canalla. Se trata en la práctica para que esto se evite de alguna manera. O no, digo, pero estar advertidos de esto, Mm, que esto puede pasar. sí, me acuerdo de lo de una praxis para sentirse mejor, porque me lo había dicho mi analista de aquella época. Me había situado me había ubicado esa cita tan contundente de Lacan, ¿no? De un Lacan que ya es viejo, porque el 24, creo que es el 76 o 77, un señor ya con sus años, ¿no? Ujú. Y siempre me impactó mucho. La pregunta es por la eficacia del psicoanálisis, o si cura o no cura, o si... Y siempre me pareció que no había que poner mucho desdén en eso, ¿no? También Lacan, que sirva para algo, dice Lacan. Ujú. Este, para sentirse mejor. Claro que sentirse mejor es algo que cada uno en su singularidad podrá ubicar, ¿no? No es una normativización, no es casarse y tener hijitos, pero ¿quién podría pensar que un análisis conduce a eso como modelo de la felicidad? Me parece que es como un poco degradatorio esa crítica, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, Esto que vos decís de no que normativiza nada. claro, claro, no es un idealismo, digamos. Claro, Esto que vos decís del Lacan viejo, bueno, pero también aparece en el seminario 11, por ejemplo, cuando él se ocupa de decir, sí. el análisis no es un idealismo. Y hay algo que siempre está pulsando ahí, ¿no? De la práctica. Digo, entre Mm, la matemática, el truco no es sí, sí, matemático, entre la ciencia y la religión. Hay algo ahí que sí. se trata de hilvanar en el cada vez. Sí, Entonces, es lindo además que lo defina como una praxis, ¿no? ujú, El psicoanálisis es una praxis, primer punto, ¿no? Que es una experiencia, una praxis, una artesanía. ¿Y para qué? Para sentirse mejor. Me parece que es tan elocuente. es hermoso. Y lo de solidificar canallas, que no me lo acordaba, pero Ujú, eh, debe ser por algo que había estado leyendo, cuando que acá no sé si habla de canallas o cínicos, que dice el que se cree el otro del saber de alguien, ¿no? ujú. Eh, y cómo hacer esa distinción, aunque en otros lados él dice que si un canalla se analiza queda idiota, se demuestra lo idiota o lo tonto, algo así, sí, medio fuerte, ¿no? Bueno, Pasa que se me ocurrió algún caso, algún caso sí, de claro, práctica. debe haber más de uno. Debe haber más de uno. Sí. Y vos decís unos famosos que dicen desde que me analizo tal cosa. Eh, Porque la cuestión de que el otro no existe es como un arma de doble filo, ¿no? El que no existe es el otro del orden, de la estructura completa, consistente. El otro de acá a la esquina, los otros El otro existen. semejante existe, claro. Claro, Claro. existen, ¿no? Y son los que existen, Sí, además. sí, sí, Esos existen, ¿no? Y de ahí viene la resonancia, la alegría, el encuentro, laburar con otros, escribir con otros. Hace un ratito vi que estaba Agus Saubidet. Agus Saubidet es amiga mía y con Julia Minaudo y
y Luján igual, escribieron un libro precioso que lo tenés que leer, Nati, que se llama Alzar la voz. Alzar la voz. Muy interesante. Voy a tomar nota. Sí, y habla del abuso sexual infantil y el psicoanálisis en relación a eso. Lo dije cuando pensé en los otros, ¿no? Por conversaciones con Agustina, con colegas, con Luján, con Julia, con amigas, bueno, ahí están los otros de la vida de cada uno, ¿no? Donde además medio que radica una existencia. ¿Qué es lo que uno es? Y una serie de amigos, ¿no? Unos lazos ahí está Agus. Unos lazos que uno tiene con gente que quiere y que a uno lo quieren, que uno puede hablar. Entonces el latiguillo de que el otro no existe a mí me parece complicadísimo, me parece ese lastre cínico del psicoanálisis, ¿no? De los hijos. Igual no está muy de moda ahora, por suerte, pero por ahí en esa época, cuando hicieron la entrevista, estaba más de moda, o yo andaría peleada con algo, no sé. Ahora me parece que no está tan en boga esa cuestión, que no es tan graciosa, ¿no? Y que hay que considerar que Lacan tenía esos giros de francés que no hay que tomárselos muy en serio, porque es la mezcla con la soberbia, con la pedantería. Yo tenía una abuela francesa, así que los conozco. Ajá. Y no hay que tomárselos muy en serio porque si no uno se hace unos matetes, ¿no? Son cosas que desliza, el saldo cínico de un análisis. Y no, para eso no hagamos nada, porque me parece que el cínicos está lleno, acá está lleno de cínicos. Mejor no, si uno me parece que uno se analiza y es para sentirse mejor, es para sentirse mejor en el lazo con el otro. A mí me parece que el sentirse mejor no se puede medir, pero si uno tuviera que hacer un algo con eso, ¿qué lazo tiene con los otros? ¿No? Cuando uno está muy enfermo no puede tener lazos con los otros. Cuando sufre mucho o se pone muy jodido, me parece que es un buen parámetro, ¿no? ¿Qué lazo tiene con los otros este sujeto? Y además es un motivo de consulta muy frecuente, ¿no? Los problemas en el trabajo, con la pareja, con los padres, con los hermanos, con los amigos, con los clientes, bueno, sufrimos de eso. Me lleva a la pregunta, es muy lindo esto que decís, porque es muy, se ubica, ¿no? Muy puntualmente, esto de qué lazo con los otros tenés, ¿no? De qué se trata el lazo también. Me trae esto, de qué hablamos cuando hablamos de lazo. Porque, digo, también hay muchas imposturas de lazo, ¿no? Como, bueno, somos todos amigos, que el otro. Y viste, me parece que va más por el lugar de lo genuino del lazo que trae efecto. Es lo que trae efecto, y sí, que vuelve, eso que vuelve. Digo, vos preguntabas, ¿qué es uno sin los lazos? ¿Qué es uno sin los otros? ¿No? Bueno, de eso se trata. Digo, sí, cuando digo lazos en serio, esos que te hacen, que son laboriosos, ¿no? Que te dan trabajo. Después 1.000.000 de amigos tiene cualquiera para decir así. Yo digo, cuando uno se pone a trabajar con un otro, es complicado porque se juega la diferencia, el narcisismo, los lugares, los espacios, las traiciones, las amenazas, todas las cosas que a uno le pasa con esos otros. También se juega el amor. No, desde ya, si no, no, es que el lazo es amor, si no, no. Claro. Ahora cuando digo esto, pienso en el lazo analítico, ¿no? En el discurso analítico. Lo amoroso ahí, si no hay transferencia, no hay nada. Es decir, si no hay amor, no hay nada. La transferencia es amor. Es amor, bueno, ya lo decía. No. Amor de transferencia. Y bueno, por eso. Y no es lo meloso del amor, es el amor en relación a una posición respecto a la castración, ¿no? No, es esta dimensión del amor que permitió que tu paciente se quede con ustedes. Es eso. Claro. Que hizo lazo. Que produjo algo del lazo, del orden del lazo. Totalmente. Sí, el amor como intervención. Como intervención. Porque es el amor a la palabra, ¿no? Es apostar al lazo transferencial, ¿no? No es si le tengo cariño o no le tengo cariño al paciente, que eso también está, sino bueno, Lacan lo dice, la transferencia es del analista, él ama
el saber inconsciente. Si Ujú. no, ¿para qué uno se pondría a laburar 4 horas con un paciente para tratar de que eso sea un lugar posible donde estar? Y Exacto. no inyectarlo, y no atarlo, y no llamar a la policía, y no dejarlo ir. Mm. Explicarle que con esas cosas que le vienen pasando, por ahí le viene bien quedarse unos días con nosotros. Y además la convicción, cuando yo le decía, no, ¿usted quédese acá? Porque esto hay que trabajarlo, es con una convicción de que eso es algo a poner, a considerar al trabajo. Y Es eso con una convicción. es una convicción deseante, ¿no? Es algo del orden del Claro. deseo eso. Sí, sí, ahí está. Qué lindo, qué lindo. Bueno, no sé si estamos de tiempo, pero ya debemos estar medio por ahí. A ver si me dicen qué hora es por ahí, todos los que están escuchándonos. Qué linda conversación, decían por acá. Aloja, dice Natalia. Da lugar, el lazo construye. Qué bueno lo de los lazos, qué necesarios. Vamos a leer un poco los mensajes, ¿te parece, Tomasa? Hola Tomasa, Bueno, gracias. Hola Tomasa, gracias. Acá alguien dice, ah bueno, Natalia también dice una artesanía, qué hermoso, dice, sobre lo que vos mm, decías antes del psicoanálisis como artesanía. Es muy linda esa imagen. mm, Te pregunto algo y te voy a leer un poema para preguntarte otra cosa. Pero ahora que estamos hablando de esto de la artesanía, en esta praxis, ¿qué relación tenés vos al arte? mm. No, en este momento no puedo contestar eso. ¿Por qué? Muchas. Yo te voy a decir así, muchísima, cada vez más. Ah, bueno, hermoso. A la música, a la poesía, todo lo que tenga que ver con una A todas, manifestación artística. a todas, sí. Mm. Sí, sí. Me parece que el arte, eh, bueno, claro, el artesanado, está bien, ¿no? Artesanía, arte, artesanado. eh, es algo que alivia de una manera, ¿no? Mm. Cómo se extraña ir a un teatro, por ejemplo, a Ah, un recital, ¿no? La resonancia que eso produce, la apertura, el contentamiento corporal, es como una salida, es una salida, ¿no? total. Y pienso también en la sala, en los trabajos en la sala que tenían que ver con la música, con la artesanía, con la huerta, con que cada uno tuviera su proyecto de artesanado, cada paciente, no todos hacer tal cosa, cada uno, y los efectos que tenía eso, Eso, los efectos. es tremendo, es tremendo. Mira, acá dicen, es arte constante, eso se siente al escuchar. Claro. Qué lindo. Muy interesante lo que dices Mm, ahora que hablabas de esto, artesanar, ¿no? Me gusta ese neologismo, artesanar, como un verbo. claro. Solana Marticorena, que es sí, una artista, una pintora, que también hace, no sé si psicoanálisis, pero es terapeuta, y tiene un dispositivo en el sur que hace esto de artesanar. Arte terapia se llama. Ah, Muy ah, interesante y la vamos a tener acá en Convites más adelante. mira. Eh, Y estuviste con Lilian Saba Estuve con y ¿cómo se llama? Marcelo Giorgi. El lunes pasado, Sí, Marcel. sí, Qué belleza lo que hace. sí, son hermosos, ambos dos, Ujú, ambos tres. ujú. Bueno, Un refugio durante la pandemia, me parece que un refugio fue la lectura, por ejemplo, ¿no? ujú. Eh, Antes mencionabas la escritura en voz, también sí, la sí, lectura. pero decía esto de poder leer, ¿no? Esas, bueno, es el arte en la escritura, es una maravilla, ¿no? Ujú. Modos de decir que no hay que agregarles nada, una música a la que no hay que agregarle, no, algo del sentido se vacía, mira, volviendo a lo del principio, algo del sentido se vacía y al mismo tiempo cae
una convicción, por lo menos de la vida, ¿no? De lo vital, De lo vivo, de sí, de totalmente, lo vivo. de lo vivo. Es Y eso así. es un alivio, Es todavía. que algo, es que es todavía, es un todavía, ¿no? Todavía, ese todavía no tiene tiempo, es un aún. Ujú, claro. Y me parece muy interesante esto que decís de esto vivo, porque cuando sos tocada, tocada, digo, porque estos somos dos mujeres, pero cuando sos tocada, tocado, Sí. tocade, por eso eh, me parece que algo no tiene vuelta atrás, ¿no? Que- Claro, claro. Bueno, en la revista Huellas trabajamos mucho eso. Huellas, el nombre de la revista ya es eso, ¿no? Esas marcas de las que no hay vuelta atrás. Ujú, ujú. Eh, Esas palabras, ¿no? Algunas palabras que no tienen vuelta atrás y que mejor así, ¿no? Que así sea, que no tengan vuelta atrás. Qué lindo. ¿Le querés contar a los oyentes eh, que están conectados? Y después esto aparte va a quedar colgado, así que va a haber más. Pero mirá, 20 personas están conectadas un lunes a la noche escuchándonos. Esas Qué son las lindo, cosas maravillosas que tiene qué este bueno. de A cosas. ver qué dicen. Bueno, ¿qué No, me decías, Nati? te quería invitar a que les digas dónde pueden conseguir la revista. ¿Dónde se pueden conectar Ah, con vos? la revista sí, se pueden conectar conmigo, está en papel, incluso el 2020, no quiero decir año pasado, el año que no es pasado, Ujú. tuvimos nuestra revista en papel, aún en el medio de ese momento. Es una revista, somos 11, este, los que conformamos esa revista, y tiene la idea, se llama Huellas, Psicoanálisis y Territorio. Tiene la idea de las huellas de nuestros maestros en el territorio, ¿no? En este lado del mundo, digamos. Ujú. Respecto del psicoanálisis, de la salud mental, de la psiquiatría, en la facultad, en los hospitales, las cuestiones políticas, y también un acercamiento a las letras desde la poesía eh, y bueno, y hacemos un homenaje por número, y una entrevista también. Cada número tiene una entrevista y un homenaje, y eso es muy lindo. Y preguntándonos sobre la idea de territorio, ¿no? Porque las letras cambian según el territorio. Hay letras que se acumulan en determinados territorios y letras que se sueltan en determinados territorios. Territorio no es solamente el terreno, ¿no? La geografía, aunque no hay que dejarla por fuera tampoco, porque no es lo mismo la llanura que la montaña, que la selva, El litoral. eh, que, el, que el litoral, el chamamé, no es lo mismo, no es lo mismo esa tonada, esas voces, esos sonidos, el tono le da sentido a la palabra. Ay, me quedaría Entonces horas, hay, horas charlando de esto con vos porque me interesa tanto toda esta cuestión, ¿no? De las musicalidades de bueno, los territorios también. te invitamos a Huellas entonces, a que escribas algo, a que las leas. Las tres anteriores están en Facebook, la Huellas 4 está en papel, a la venta. Ujú. Las vamos colgando cuando en Facebook, poniendo en Facebook, no sé si se dice colgando, cuando va saliendo la otra, digamos. Estás colgando. Eh, es, bueno, es muy linda, los invito a que la vean. Invitamos Y está abierta a publicar, a leer, a compartir. Se va haciendo una linda red de experiencias en nuestro país, en América, ¿no? En países cercanos, en el psicoanálisis, en este idioma y con esta tonada, sin renegar de otras tonadas, pero ver qué pasa acá, ¿no? acá. En esa búsqueda. Cuando decís acá, en Latinoamérica. Es Argentina y sus aledaños. Hubo varios artículos, sí, de América en el último número, ahora no me acuerdo cuáles, pero creo que era Chile, seguro, me parece que Ecuador, Colombia. Ujú. Bueno, el psicoanálisis,
criollo, latino, tiene marcas, ¿no? Cada cultura, el otro, ese otro con mayúscula, es el otro social, el otro de la cultura, modos de decir, modos de entrecruzarse con las leyes, con las políticas, con la historia, con los mitos. No es lo mismo en cualquier lado del mundo. Con las artes, con lo Sí, cultural, claro, sí, porque eso sí. es hermoso, huellas y los conversatorios, tan Ah, sí. importantes para compartir y transmitir experiencias. Gracias, Tomasa. Ochi. Qué lindo, qué lindo. Sí, los conversatorios fueron divinos, nos hizo mucho bien. Hicimos muchos lazos muy lindos ahí. Gracias. Así que bueno, invitamos a la gente a que busque la revista, a que se contacte con vos para hacerte alguna pregunta. Estás en las redes, estás en Facebook, ahora en Yo Instagram. estoy en Facebook. Acá no contesto nada, ni entro, ni nada. Ya me iba a salir, pero justo me viniste a invitar, por suerte, Nati, así que no salí, porque la otra vez estuve en el colegio de psicólogos con Walter García, que también lo pasamos bárbaro, y le dije, me abro esto y después lo cierro, porque no sé usarlo. No lo Pero me parece que cierres. va a quedar, pero yo por acá no. Pero y no Bueno, lo cierres, dejamos, si cada tanto te llega alguna invitación. por eso, lo dejamos, pero yo estoy más en Facebook, ahí me pueden escribir, ahí contesto. Ahí O a está. mi mail, donde quieran. Sí, a Huellas. Huellas tiene una página de Facebook. Perfecto. Ahí se van seguramente a contactar. Este, voy cerrando porque ya nos extendimos como 1 hora y media, pero viste, Gracias. se nos hizo hermoso, para mí por lo menos fue hermoso este encuentro. Y lo que quiero es leerte un poema de Roberto Juarros y hacerte una última Me pregunta encanta. a modo de cierre de esto que Qué estuvimos. lindo, a ver. El silencio que queda entre dos palabras no es el mismo silencio que envuelve una cabeza cuando cae. Tampoco el que estampa la presencia del árbol cuando se apaga el incendio vespertino del viento. Así como cada voz tiene un timbre y una altura, cada silencio tiene un registro y una profundidad. El silencio de un hombre es distinto del silencio de otro, y no es lo mismo callar un nombre que callar otro nombre. Existe un alfabeto del silencio, pero no nos han enseñado a deletrearlo. Sin embargo, la lectura del silencio es la única durable, tal vez más que el lector. Hmm. La poesía de Juan Ros tiene como algo, ¿no? Tiene algo. Y yo me quedé pensando con este poema, y te quiero hacer esta última pregunta, y hablando del arte, y hablando del psicoanálisis, y de lo que toca. ¿Pensás que en el hacer de un psicoanalista, esto es una pregunta personal, ¿no? ¿Se presenta algo de una dimensión poética? Sí, Qué lindo, Tomasa. sí, Hermoso. sí. Sí, en el entre. Me Ujú. parece que en el encuentro entre un analista y quien lo consulta, o un analista y un analizante, hay poesía. Sí, sí. Sí, es así. Exactamente, en ese entre. Ese buen encuentro. Mm. Sí, y también en la lectura del silencio, ¿no? Ujú. Hay pocos decires tan potentes como el decir silencioso, que no es callarse, No es es. otra cosa. Bueno, ahí Juarros nos ilustró este momento. Mm, mm. Te agradezco enormemente la gentileza primero de estar acá a esta hora un lunes y compartir con todos nosotros, que la verdad es que es un placer escucharte, entonces siempre quedan cosas ahí vivas Mm. dando vueltas. Gracias, Nati. Gracias, Gracias a vos y a todos los que están escuchando. Gracias por los comentarios. Es lindo conversar, es hermoso conversar, tal cual. ¿no? Sentirse acompañado. Bueno, Mm. nos vemos con ustedes, gracias por estar ahí. El próximo lunes, que vamos a tener
Nos vamos para el campo del cine y vamos a tener al director de la biblioteca del ENERC, que se llama Adrián Muollo, charlando con nosotros porque es una persona muy interesante que te habla de 15.000 películas, él sabe, viste, de películas, y siempre te asocia una película con otra, y también de historia y de política, así que me parece que va a ser muy interesante también el encuentro. Te Qué mando un bueno. abrazo gigante, cuídate mucho y nos vemos ojalá Gracias. pronto, Vos personalmente. también, cuídense. Gracias, beso grande. Chao. Chao.